Olga tenía 36 años y le prohibía a su hija tener novio. Ella tenía 14 y el 2 de diciembre del año 25, Olga fue encontrada en el sótano de su propio edificio. Lo que comenzó como un conflicto familiar se convirtió en un caso penal. Prokopievsk, una pequeña ciudad minera en la región de Kemerovo. Calle Institutskaya, un edificio común de 4 pisos, de esos que hay cientos en ciudades así. El sótano se usaba como cuarto técnico. Periódicamente llegaba un camión especializado a bombear agua, porque el edificio se inundaba constantemente. La cerradura de la puerta había sido retirada hacía tiempo, ponerla no tenía sentido, y el portero automático de la entrada estaba averiado, es decir, prácticamente cualquiera podía entrar. Ese día, Rustam, la pareja de Olga, bajó al sótano y la encontró en ese cuarto técnico. Múltiples heridas provocadas por un objeto cortante. Alguien la había trasladado hasta allí y la había abandonado. Rustam llamó a la policía. Al lugar acudieron investigadores y peritos criminalistas del Comité de Investigación de la región de Kemerovo. El portal de entrada, los tramos de escalera, el propio sótano, todo se convirtió en zona de inspección. De inmediato se descubrió algo importante. Los rastros característicos no venían del sótano. Se extendían por el pasillo de las escaleras. Alguien había arrastrado a Olga de arriba hacia abajo, desde el departamento, por la escalera, hasta el cuarto técnico. El caso se abrió ese mismo día. El departamento del cuarto piso, donde Olga vivía con su familia, se convirtió en el principal objeto de inspección. Un arma cortante, el presunto instrumento. Quedó claro que todo había ocurrido precisamente ahí, dentro de esas paredes, y luego alguien trasladó metódicamente las consecuencias escaleras abajo hasta el sótano. La primera pregunta que se planteó la investigación fue: ¿quién tenía acceso al departamento y con qué fin? Y la primera mirada, como casi siempre sucede, recayó sobre quien había encontrado a Olga, sobre Rustam. Hasta el 2 de diciembre, esta familia no había generado ni una sola pregunta entre quienes los rodeaban. Para entender lo que ocurrió en ese cuarto piso, es necesario comprender quiénes eran estas personas. Olga tuvo a su hija mayor a los 22 años. Con su primer esposo la relación no funcionó, según información no confirmada. El padre fue internado en una institución psiquiátrica, presuntamente de por vida. La familia tramitó una pensión por pérdida del sostén familiar y a partir de ahí Olga crió a su hija sola. Trabajaba en una panadería. Los vecinos dirían después que cocinaba maravillosamente, que daba la impresión de ser una persona tranquila y hogareña. Aproximadamente 3 años atrás apareció Rustam en su vida. Trabajaba en la mina, según los mismos vecinos, mucho y de forma estable. Empezaron a vivir juntos en el departamento de la calle Institutskaya. Olga quedó embarazada, tuvo un hijo varón y se quedó en casa cuidando al menor. Para Rustam, la hija mayor de Olga se convirtió en su hijastra. La familia se componía de 4 personas: Olga, Rustam, la hija de 14 años del primer matrimonio y el hijo de 1 año de Rustam. Cuarto piso, un departamento común. A 150 metros de la casa estaba la escuela donde estudiaba la mayor. La vecina del mismo piso diría después a los periodistas que no podía decir nada malo de esa familia. No había visto conflictos, no abusaban del alcohol. Otro vecino del mismo edificio lo confirmaría. Rustam le había ayudado más de una vez con cuestiones domésticas. Un hombre normal. No estaban registrados ni en la policía ni en los servicios de tutela. Ni una sola alerta había llegado a ninguna instancia. Externamente, una familia común en una ciudad minera común. La investigación necesitaba determinar quién, de los que vivían detrás de esa puerta en el cuarto piso, estaba involucrado. Los vecinos observaban lo que sucedía desde las ventanas y los descansos de las escaleras. Los peritos trabajaban simultáneamente en el departamento, en el pasillo y en el sótano. Los residentes del edificio comprendieron bastante rápido que las fuerzas de seguridad miraban precisamente a Rustam, y en eso había cierta lógica. La pareja vivía en ese departamento, tenía libre acceso en cualquier momento. Él mismo había encontrado a Olga. Y en la práctica de la investigación,
Ese es un punto clásico de atención. Quien encuentra con frecuencia resulta ser quien oculta, especialmente cuando se trata de un conflicto doméstico, de una pareja, de un espacio cerrado. Comenzaron a interrogar a Rostam en detalle. ¿Dónde se encontraba en el departamento? ¿A qué hora exacta? ¿Quién entraba? ¿Quién salía? Interrogaron a los vecinos. ¿Habían escuchado algo sospechoso? ¿Habían visto a alguien desconocido? En esta etapa comienzan las primeras inconsistencias. La investigación estableció con bastante rapidez un hecho clave. Todo había ocurrido no el 2 de diciembre, como se podía haber pensado por el hallazgo, sino la noche anterior, el 1 de diciembre. Y Rustam el 1 de diciembre no estaba en el departamento, estaba en el trabajo. La coartada fue verificada y se confirmó por completo. La hipótesis de la pareja, que al principio parecía la más obvia, comenzó a desmoronarse en cuestión de horas. Pero si no fue él, entonces ¿quién? En el departamento esa noche quedaban 3 personas: Olga, su hijo de 1 año y medio, y la hija de 14 años. Y como se descubriría después, la hija tenía una visita esa noche. Para la noche del 2 de diciembre, la investigación ya miraba en una dirección completamente distinta. Él llegó al departamento la noche del 1 de diciembre. Estuvo adentro cuando Olga aún estaba con vida. Resultaba que 2 adolescentes, ella y él, habían sido los últimos en ver a Olga. Ni los vecinos, ni Rustam, ni algún desconocido de la calle, sino precisamente ellos 2. Aquellos en quienes hasta ese momento nadie se había fijado. El 3 de diciembre, los servicios de prensa del Comité de Investigación y de la Fiscalía de la región de Kemerovo emitieron un comunicado oficial que puso todo en su lugar. Los sospechosos eran la hija de Olga y su conocido de 16 años. Según la versión de la investigación, ambos le asestaron golpes alternadamente con un arma cortante en la cabeza y el torso. Olga no tuvo ninguna oportunidad, todo terminó ahí mismo, en el departamento. Después de eso, ambos la trasladaron escaleras abajo, por el pasillo, hasta el sótano, y la dejaron en el cuarto técnico. El caso fue abierto por un delito grupal de especial gravedad. Ambos fueron detenidos, y ninguno de los 2 había estado previamente en el radar de la policía ni de los servicios de prevención. La Fiscalía, en paralelo, inició su propia revisión sobre cómo se había organizado el trabajo con estos adolescentes, si habían existido omisiones por parte de los servicios de tutela y de la escuela. Pero formalmente no había nada que objetar. Una familia sin observaciones, ambos adolescentes sin antecedentes. Todo parecía absolutamente normal hasta la noche del 1 de diciembre. Después de clases, frente a la escuela de la calle Institutskaya había ruido. Los más pequeños jugaban con bolas de nieve en las pendientes, corrían entre los garajes. Los mayores se mantenían apartados y hablaban en voz baja. Y cuando aparecían adultos cerca, inmediatamente pasaban a susurros. Hablaban de lo mismo. ¿Cómo su compañera de clase pudo haber hecho algo así? El periodista Igor Yepifantsev visitó tanto el edificio como la escuela. Habló con quienes conocían a la familia y con quienes estudiaban cerca de ella. El panorama que reconstruyó resultaba extrañamente común. En los últimos meses había comenzado a faltar a clases, pero lo explicaba de manera simple. O se había quedado dormida o necesitaba cuidar a su hermano menor. Cuando regresaba, se ponía al día rápidamente con el programa, y los profesores no tenían mayores objeciones hacia ella. Los maestros dirían después que no notaron absolutamente nada que pudiera haber generado alarma. Ni agresividad, ni quejas, ni cambios notables en su comportamiento. Un compañero de clase, que habló con el periodista con permiso de sus padres, la describió brevemente. Tranquila, no se destacaba. No llamaba la atención. Era de esas personas junto a las que pasas todos los días. Simplemente parte del paisaje habitual. La escuela no emitió señales, los servicios de tutela no recibieron reportes, el tutor de su clase no registró ni un solo incidente. Por todos los criterios formales, una alumna común de 8º grado de una familia común. Y en eso, quizás, reside lo más inquietante. El sistema funcionaba exactamente como fue diseñado, y aún así,
Falló. La pregunta que quedó flotando en el aire después de ese reportaje: si ella era tan poco visible, ¿de dónde surgió lo que ocurrió la noche del 1 de diciembre? ¿Y quién era aquel que estuvo junto a ella esa noche? En la primavera del año 25, apareció un chico junto a ella, 2 años mayor, de otro entorno, con otro temperamento. No estudiaba en su escuela. Según palabras de una de las alumnas del mismo grado, venía de un centro educativo correccional. Comenzó a esperarla después de clases, a acompañarla hasta su casa. Para los compañeros de clase fue inmediatamente notorio: una persona nueva, mayor, ajena, de esas que aparecen cerca y de inmediato cambian la dinámica a su alrededor. Esta persona nueva no les agradaba. El compañero que habló con el periodista lo describió directamente: pendenciero, les hablaba con aire de superioridad, podía insultar sin motivo, podía provocar una pelea de la nada. No estaba al lado de ella, sino más bien se cernía sobre ella, como alguien que se considera de un estatus superior. A su lado resultaba incómodo, pero ninguno de sus compañeros lo enfrentó abiertamente. Para un observador externo se componía un cuadro conocido: la callada alumna de octavo y el chico agresivo, mayor, de otro entorno. Ese perfil del que generalmente se dice mala influencia, aquel que los padres ajenos no quieren ver cerca de los suyos, y al mismo tiempo, aquel sobre quien después resulta conveniente cargar todo lo que ocurrió después. Olga lo había visto, sabía de él. El chico venía a la casa, aparecía en la escuela, no se escondía en absoluto. Y ocultar ese tipo de relación junto al propio edificio es imposible, especialmente cuando tienes 14 años y vives bajo el control de una madre que sin duda tiene su propia opinión sobre con quién debería relacionarse su hija. A Olga él no le agradaba, y precisamente eso, como se entendería después, desencadenó la cadena que condujo a la noche del 1 de diciembre. Ella habló. Según datos del canal de Telegram Basa, citando una fuente en las estructuras de seguridad, la joven de 14 años nombró la causa: su madre. Más precisamente, todo lo que su madre le exigía: no salir hasta tarde, llegar a casa a tiempo, hacer las tareas, cuidar a su hermano menor. Y lo principal, la madre desaprobaba categóricamente al novio. Peleas constantes, control constante, presión constante. Así es como se veía desde las palabras de la detenida. Factores que intensificaban la tensión general dentro de la casa. Todo esto se iba acumulando y en algún momento, según sus propias palabras, se volvió insoportable. Basa publicó esto el 3 de diciembre. Las formulaciones se esparcieron instantáneamente por los medios federales y los titulares sonaron aún más duros. Actuó por las tareas escolares. No perdonó a su madre las prohibiciones. El móvil en esos titulares lucía monstruosamente simple: toque de queda, un novio al que no dejan entrar en casa. Pero aquí es necesario detenerse. Todo lo enumerado son situaciones que enfrentan miles de familias cada día. Peleas por las tareas, portazos, gritos de «no me entiendes». Por esto pasan prácticamente todos. De esto, por sí solo, de ningún modo se deduce lo que ocurrió la noche del 1 de diciembre. Precisamente aquí apareció por primera vez la brecha entre el móvil declarado en el interrogatorio y lo que ella realmente hizo. Las prohibiciones son una cosa, 8 heridas con un arma cortante son algo completamente distinto. Entre lo primero y lo segundo hay un abismo que un conflicto doméstico común no explica. Y la investigación también lo entendía. El canal de Telegram Shot publicó un material que trasladó toda esta historia a un plano completamente diferente. Los adolescentes planearon todo con antelación, no esa noche, no en ese minuto, mucho antes. Según la fuente, él llegó al departamento el 1 de diciembre no simplemente de visita, llegó con un objetivo concreto. Esperaron el momento oportuno y atacaron los dos juntos. Esto lo cambia todo. No fue una discusión que se salió de control, no fue una crisis nerviosa, no fue un estallido en el pico de las emociones, no fue ese colapso en que agarras lo primero que encuentras a mano y un segundo después ya no entiendes lo que hiciste. Aquí todo fue construido de otra manera. Un acuerdo entre dos personas, expectativa y solo después la acción.
cada etapa separada de la anterior por tiempo y por lo tanto por conciencia. Ambos tuvieron la oportunidad de detenerse. Ninguno de los dos lo hizo. Un detalle aparte que publicó Basa. Según la fuente, el chico había planeado con antelación conseguir sustancias prohibidas a través de Internet. ¿Para qué exactamente? No se especifica. Confirmaciones de esto en otras fuentes no aparecieron en ese momento. Con antelación. Precisamente esa palabra traslada todo lo ocurrido de la categoría de arrebato adolescente a la categoría de premeditación. Y la premeditación a los 14 años es una conversación completamente diferente, tanto para la calificación jurídica como para la comprensión de aquello a lo que realmente se enfrentaron todos los que llevaron este caso. Olga estaba en casa con 2 personas, el hijo de 1 año y medio y la hija mayor. Una noche común de lunes en el departamento del 4º piso. Afuera ya había oscurecido. En Cusbás, temperatura bajo cero y días muy cortos. En algún momento apareció él en el departamento, el joven de 16 años, aquel mismo al que Olga no quería ver cerca de su hija. Llegó y se quedó. ¿Cómo exactamente terminó adentro? Se desconoce. Lo que ocurrió en el departamento en las primeras horas de esa misma noche, tampoco. Ni la investigación ni las fuentes ofrecen un panorama completo de cómo se desarrollaron los eventos antes del momento clave. Probablemente, al principio todo parecía cotidiano. O al contrario, si Olga vio al chico de inmediato, eso pudo haber provocado otro conflicto. Pero el momento clave en sí es conocido. En algún punto de la noche, los 2 adolescentes la atacaron. Olga se encontraba en su propia casa, en su propio departamento, a pocos metros de su hijo de 1 año y medio, que estaba ahí mismo, detrás de la pared, tal vez en la habitación de al lado. Ella no tuvo ninguna oportunidad. Todo terminó ahí mismo, en el lugar, ya fuera en la cocina, acostando al menor en la misma habitación, discutiendo con su hija en el mismo pasillo, y ahora 2 adolescentes estaban de pie junto a lo que acababan de hacer, y necesitaban decidir qué hacer a continuación. La vecina relató lo que escuchó exactamente esa noche. La hora la recordaba con precisión. 10 para las 2. Gritos, pisadas fuertes, luego silencio. Según sus palabras, primero agredieron a Olga, le fracturaron el cuello. Luego la hija le asestó 8 heridas con el arma cortante. La vecina lo decía con seguridad, como alguien que ya había contado esta historia más de una vez a investigadores, conocidos, periodistas. 8, no 2 ni 3. Cada vez que pronunciaba esa cifra, se notaba que todavía no podía procesarla en su cabeza. Más allá de las paredes del departamento, una noche común del edificio de 4 pisos de una ciudad minera. Alguien dormía, alguien quizás escuchó los gritos y no les dio importancia. Los ruidos nocturnos en un edificio de departamentos son cosa habitual. Ningún vecino llamó a la policía, nadie tocó la puerta. Nadie de quienes estaban cerca podía suponer que detrás de esos sonidos estaba lo que en realidad estaba. Después todo quedó en silencio. La vecina mencionaría otro detalle. Los rastros en la escalera seguían siendo visibles incluso después de que intentaron lavarlos. Se impregnaron en el concreto y permanecieron por mucho tiempo, y el sótano, tras el hallazgo, fue cerrado con candado. Ese mismo sótano al que durante años nadie le había dado importancia. Ahora el candado regresó, solo que el motivo de su aparición resultó ser completamente distinto. Lo que ocurrió después separa esta historia de la mayoría de los delitos cometidos por adolescentes. No corrieron, no lloraron, no llamaron a una ambulancia, no llamaron a nadie, ni a familiares, ni a amigos, ni a los servicios de emergencia. En cambio, comenzaron a actuar con calma y de manera metódica. Necesitaban ocultar lo que quedaba. 4 tramos de escalera, 2 adolescentes. ¿Cómo exactamente? Lo hicieron arrastrando, cargando, trasladando de descanso en descanso por turnos. En los materiales no se indica con exactitud. El comité de investigación lo registraría después en una formulación oficial. Palabras secas y burocráticas, y detrás de ellas 2 adolescentes que físicamente arrastran a una mujer adulta por todo el edificio a las 2 de la madrugada.
en un edificio con una quincena de departamentos. Nadie salió, nadie vio nada. La llevaron hasta abajo, la dejaron en el cuarto técnico y subieron de vuelta al departamento, donde en el suelo quedaban rastros y en la habitación de al lado, el niño de 1 año y medio que todo ese tiempo había permanecido solo. Regresaron al departamento, cerraron la puerta y pusieron música. Esto no es un detalle del interrogatorio, es lo que escucharon los vecinos. Según los residentes del edificio, quienes después hablaron con periodistas, esa noche desde el departamento del cuarto piso sonaba música a todo volumen. No de fondo, retumbaba por todo el edificio, se escuchaba a través de las paredes. Nadie explicó con certeza por qué. Ahogar los sonidos, ahogar sus propios pensamientos, llenar la cabeza con lo que fuera. O una tercera opción, la más difícil de comprender. No ahogar nada, simplemente ponerla, porque todo ya había terminado y ahora podían hacer lo que quisieran. Cada versión asusta a su manera. Así transcurrió la noche. Permanecieron adentro. La madre 4 pisos más abajo, en el sótano, y hasta el momento en que Rustam regresara, quedaban apenas unas horas, un inicio de día común. Subió al cuarto piso, entró al departamento. Olga no estaba. El niño de 1 año y medio estaba en su lugar, la hija también estaba ahí, pero Olga no. Para alguien que vivió a su lado durante 3 años y la veía todos los días en casa con el menor, esto generó preguntas de inmediato. Ella no era de las que se van en silencio sin avisar a nadie. No era de las que dejan a un niño de 1 año y medio y simplemente desaparecen. Ni un solo mensaje, ni una sola llamada, nada que pudiera explicar dónde estaba. ¿Qué dijo la hija se desconoce? Si explicó la ausencia de la madre, si mintió, si guardó silencio. Este fragmento no se revela en los materiales del caso, pero Rustam comenzó a buscar. Todo alrededor indicaba que algo no estaba bien. ¿Qué exactamente lo llevó a bajar al sótano queda fuera de los datos publicados? Tal vez notó los rastros en la escalera, que incluso después de la noche no habían desaparecido. De una u otra manera, en algún momento bajó y la encontró. Desde el momento del ataque habían pasado más de 12 horas. Toda la noche y parte de la mañana estuvo 4 pisos debajo de su propio departamento. Sobre ella, el techo del sótano. Sobre el techo, 4 pisos de vida ordinaria. Todos se despertaron. Se prepararon para el trabajo. Sacaron a pasear a los perros. Calentaron las teteras. Ninguno de ellos sabía que justo debajo de ellos yacía su vecina. Rustam llamó a la policía, y desde ese momento el edificio de la calle Institutskaya dejó de ser un edificio común. Horas. Ni días, ni semanas, sino horas. Este caso no requirió ni largas búsquedas ni un trabajo operativo complejo. La investigación no tuvo que construir nada. Todo estaba a la vista, literalmente. Ni siquiera intentaron ocultar el instrumento. El arma cortante quedó en el departamento. La escalera no fue lavada. La ropa no fue desechada. No se fueron a direcciones distintas. Se quedaron en el lugar, en el mismo departamento donde todo ocurrió, y esperaron tranquilamente hasta la mañana, como si nada. Los peritos recogieron las evidencias, interrogaron a los residentes del edificio. Los detuvieron a ambos. Según datos de URA.ru, los sospechosos fueron identificados apenas unas horas después del hallazgo. Los investigadores iniciaron los interrogatorios y ambos, él y ella, confesaron lo que habían hecho. ¿Cómo se comportaron exactamente al momento de la detención? ¿En silencio, con calma, con resistencia o sin ella? Ninguna de las fuentes disponibles lo indica. El móvil de la hija ya había sido mencionado, pero había otra pregunta que no dejaba tranquilo a nadie. Él. ¿Para qué? Un chico de 16 años de otra escuela, de otro entorno, de otra familia, participó en algo así. Olga no era su madre. No vivía con él. No controlaba su vida. Él no tenía un conflicto con ella. Al menos no uno que de alguna manera explicara su participación. En el interrogatorio, él respondió. El chico declaró que lo hizo por amor a su novia. Sabía lo que ella quería esa noche y aceptó. No porque odiara a Olga, no porque lo obligaran o lo chantajearan, sino porque quería apoyar a su novia, hacer lo que ella le pidió.
En el lenguaje de la investigación, animadversión personal y acuerdo previo. En el lenguaje de un chico de 16 años, amor. Dos palabras sobre lo mismo, y entre ellas un abismo al que es difícil asomarse. Ambos prestaron declaración, ambos describieron las circunstancias. En ninguna de las fuentes abiertas se mencionan crisis de llanto, negativas a declarar o intentos de culparse mutuamente. Descripciones exactas del comportamiento durante el interrogatorio no existen en los materiales disponibles. Había un móvil, un plan, una ejecución, una confesión, todo en su lugar. Formalmente, el caso parecía cerrado casi desde las primeras horas, pero cuantos más detalles aparecían, menos comprensión había. Él vino a ayudar a su novia. Hasta cierto punto se podía mantener la versión cómoda. El chico mayor, más agresivo, de un centro educativo correccional. El perfil clásico que desvía del camino a la callada alumna de octavo. Ella la sometida bajo su influencia. Él, el motor. Este esquema es familiar, comprensible y se acomoda fácilmente en la cabeza. Así es como la mayoría percibió esta historia en los primeros días. La investigación estableció lo contrario. La iniciadora fue ella. Eligió el día, lo dejó entrar al departamento y fue ella quien determinó qué exactamente debía ocurrir. Él aceptó. La psiquiatra Vasily Shurov, comentando este caso para News.ru, lo formuló directamente. Ella acordó que él cumpliría el papel de ejecutor. Una ideó, planificó, organizó. El segundo aceptó y vino a cumplir lo acordado. Aquí toda la imagen previa se invierte. El chico del centro correccional, que podía provocar una pelea de la nada, resultó ser el sometido. Vino cuando lo llamaron, hizo lo que le pidieron, y aquella a la que todos consideraban invisible resultó ser quien construyó todo esto. A los 14 años, sin señales visibles de que algo anduviera mal en ella, sin una sola alerta que alguien, un maestro, un vecino, los servicios de tutela, hubiera logrado detectar a tiempo. En su comentario para News.ru, Shurov dio una valoración que hasta ese momento nadie había pronunciado en voz alta. Uno quisiera que esto fuera algún tipo de locura o una adicción severa, pero lo que veo aquí es un cálculo muy concreto, acciones muy meditadas, posiblemente un trastorno antisocial. La locura habría sido más simple, una adicción más comprensible, un arrebato, al menos explicable. Cada una de esas palabras habría dado algún punto de apoyo, alguna explicación a la cual aferrarse, pero aquí no hay ninguna de esas palabras salvadoras. Shurov vio un esquema clásico, planificado, coordinado, llevado hasta el final, con distribución de roles, con una fase de ocultamiento y con una ausencia total de pánico después. La palabra trastorno antisocial en el contexto de este caso sonó por primera vez. No un diagnóstico, sino una suposición, pero una suposición de un psiquiatra en ejercicio. Algo que se venía formando mucho antes del 1 de diciembre. Los resultados de las pericias no habían sido divulgados en ese momento. El 4 de diciembre, el tribunal envió al joven de 16 años a prisión preventiva. El 5 la arrestaron a ella, ambos bajo custodia, acusados por el artículo de delito grupal de especial gravedad. No se habló en ningún momento de arresto domiciliario ni de atenuación de la medida cautelar, y el 6 de diciembre, AIF Kuzbas informó que Bastrikin solicitó personalmente un informe sobre este caso al jefe de investigación de Kuzbas. A partir de ese momento, el caso dejó definitivamente de ser regional, pasó a control federal. La psicóloga familiar e infantil María Miasnikova respondió a las preguntas que para ese momento habían quedado suspendidas de toda esta historia. AIF Kuzbas lo planteó directamente. ¿Puede un adolescente llegar a algo así por prohibiciones y tareas domésticas? La respuesta fue categórica. Un adolescente con una psique sana, criado en un entorno seguro, no puede. Habrá conflictos, puede haber agresividad, portazos, gritos, irse de casa. Todo eso puede ocurrir. Pero no llega a lo que ocurrió en la calle Institutskaya.
ni siquiera con el pico hormonal más intenso, ni siquiera con las restricciones más severas por parte de los padres. Miasnikova no emitió un diagnóstico, señaló un límite. Existe un tope de lo que es capaz de generar una protesta adolescente normal, y lo que ocurrió en ese departamento se encuentra muy lejos de ese tope, y de eso se deriva una de dos conclusiones. O el entorno en el que creció la joven de 14 años no era tan seguro como parecía. No lo vieron, no significa que no existiera. Detrás de la puerta cerrada del cuarto piso, podía estar ocurriendo aquello de lo que ningún observador externo simplemente tenía conocimiento. O el asunto no está en el entorno, sino en ella misma, en algo que se formó por dentro y nunca salió a la superficie. En aquello que un maestro no ve en clase y un compañero no nota en el recreo. Ambas opciones asustan, pero la segunda más. Si el problema es el entorno se puede cambiar. Pero si el problema es una persona que tiene 14 años, cambiarlo es significativamente más difícil. En su página de redes sociales, la vida habitual de una cuenta adolescente, pero con detalles que hasta ese momento no se habían mencionado en ningún lado. Practicaba en un club de artes marciales, karate. No solo asistía, competía, sabía golpear, sabía dónde y cómo. Para una joven de 14 años, una habilidad que la mayoría de sus compañeras no tienen. Pertenecía a Yunarmia, el movimiento militar patriótico. Disciplina, obediencia y jerarquía. Actuar en grupo. Pero lo principal en su página no era el karate ni Yunarmia. Lo principal era un estado. Agradecimiento al padre, no a la madre, que la crió desde los 22 años, no al padrastro que vivía al lado y mantenía a la familia, al padre biológico, aquel que no estaba ni podía estar. Ella lo eligió a él, al ausente, con un diagnóstico. Idealizó a quien apenas conocía y, probablemente, rechazó a quien estaba a su lado cada día. La madre que controlaba, una persona viva, real, imperfecta frente a una imagen que en la mente se puede construir como se quiera. Artes marciales, disciplina militar, agradecimiento a un padre que no está y silencio total sobre la madre que sí está. Todo esto estaba colgado en una página abierta y nadie armó un cuadro con ello. Por separado, cada elemento parece normal. Una adolescente que practica deporte, que participa en un movimiento patriótico, que extraña a su padre. Normal, normal y normal. Solo resulta anormal cuando pones todo junto. Olga, la panadería, la pensión por pérdida del sostén familiar, Rustam, el hijo, el departamento en el cuarto piso. El 1 de diciembre todo eso terminó, el cuello fracturado, el sótano de su propio edificio. Ella planificó, ella convocó, ella participó. Él vino, él aceptó, lo explicó como amor. El móvil que se mencionó en el interrogatorio fue la severidad, control, prohibiciones. Suena como una respuesta, pero no es una respuesta, es una cortina. Una persona de 14 años, sin sustancias, sin locura evidente, elaboró un plan, encontró un ejecutor, esperó a que llegara la noche y llevó lo planeado hasta el final, y después puso música. El psiquiatra dijo, cálculo, posiblemente un trastorno antisocial. La psicóloga dijo, una psique sana no genera algo así. El padre biológico, presuntamente internado de por vida en una institución psiquiátrica. Karate, saber golpear, yunarmia, disciplina, faltas a la escuela, posiblemente las primeras grietas que nadie supo leer, otra madre, un mal novio, una herencia difícil, pero a veces una respuesta así no existe. Solo lo que sucedió y una madre que fue encontrada en el sótano de la casa que compartían. Queridos y estimados espectadores, si notan en sus hijos menores cualquier comportamiento extraño, agresividad, especialmente a los 14 años, los adolescentes son tan complicados, no duden y busquen ayuda. ¿Qué opinan de este video? Escríbanlo en los comentarios, suscríbanse a nuestro canal, den like. Hasta la próxima.